Muy buenos días a todos los asistentes de la sala de audiencias del Consejo de Estado y a todos los que se conectan a esta hora a través de nuestro streaming en la página web. En minutos daremos inicio a nuestra videoconferencia con la doctora Denise Miranda.
a todos los asistentes a la sala de audiencias número 1 y a todas las personas que se conectan a través de nuestro streaming en nuestra página web. Para nosotros es un gran honor emitir una edición de nuestro programa Consejo de Estado en línea de cara al país. La plataforma que ha puesto al alcance del ciudadano, los estudiantes y la comunidad las discusiones jurisprudenciales que más impactan el trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Le doy la palabra entonces al presidente del Consejo de Estado, doctor Germán Bull Escobar. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comenzar por saludar a la señora viceministra de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es la doctora María Elizabeth Blandón Bermúdez. Y, por supuesto, introducir a nuestra conferenciante del día de hoy, que tiene como sede Washington. Correcto. Y es la doctora Denise Miranda. Ella es gerente de investigación del IRM, Independent Reporting Mechanism, que está haciendo, digamos, una investigación sobre el Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, o AGA, como la conocemos en nuestro medio. Bienvenida, Denise, a Colombia. Quiero saludar al cuerpo docente, estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, a los servidores judiciales del Consejo de Estado que nos acompañan o que siguen por streaming esta transmisión, y muy particularmente a los tribunales de los 26 distritos judiciales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora, como lo sabe seguramente Denise, y debe también tener algún grado de información nuestra viceministra, el Consejo de Estado es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el bienio 2015-2017 y ahora en el bienio 2017-2019. La Alianza ha tenido ya 2 bienios, 2013-2015, en ese el Consejo de Estado no estuvo presente, y 2015-2017, en el que hicimos parte, por supuesto, a través de un documento de compromisos que fueron cumplidos en más del 90%. Sobre esa base, suscribimos el año pasado la participación en el tercer bienio de AGA, segundo bienio en que participa el Consejo de Estado, que es 2017-2019. Para este segundo bienio nuestro, 2017-2019, ya aparecen compromisos no solamente del Consejo de Estado, sino de los tribunales y de los juzgados, de manera que es una participación orgánica de la justicia administrativa en estos temas de transparencia. Y yo quiero hacer notar que hemos entonces rendido cuentas sobre los años 2015 y 2016, y este año se están rindiendo cuentas sobre el año 2017. De hecho, en el día de hoy, en unas horas, rinde cuentas el Tribunal de Sucre, del Distrito Judicial del Departamento de Sucre. Eso, digamos, Denise, es como si uno sale de aquí para Honduras, ¿no? Sí, va hacia el mar. Y mañana rinde cuentas el Distrito Judicial de Córdoba, que es vecino, en la misma dirección, cerca de Panamá. Y ya han rendido cuentas unos 8 distritos judiciales este año, son 26. Lo que quiero señalar es que hace 3 años no se rendían cuentas en la justicia administrativa. Y hoy ese procedimiento de transparencia activa llegó para quedarse. Rinde cuentas no solo el Consejo de Estado, que lo hacía desde el 2009 en la sala de consulta, desde el 2014 en la sección quinta, hoy lo hace integralmente el Consejo de Estado, pero integralmente, que es más importante todavía, la justicia administrativa, desde el juez administrativo que cumple sus funciones en el lugar más alejado del país, pasando por los tribunales
hasta el Consejo de Estado. De manera que la idea que tenemos es, por supuesto, que rendición de cuentas sencillamente se incorpore, ¿no?, de manera permanente. Llevamos 3 años y no queremos que esto sea, digamos, flor de un día. Hay un gran interés y por eso los tribunales están ahora siguiendo la charla que va a dictar Denise, porque para nosotros esta es una práctica nueva. Hemos tenido que, digamos, aprender haciendo, y tenemos lo que llamamos la actitud humilde de que este es un asunto que no tiene un manual. Para nosotros no hay manual, lo estamos construyendo sobre la práctica, y cada año ha sido mejor la rendición de cuentas. El año entrante será mejor aún. Hoy en día contamos con un instructivo, una metodología creada en casa, digamos, ¿no?, y que está en su versión 2, la semana entrante saldrá la versión 3, y la idea es que al final del año tengamos una metodología bastante afinada para que la rendición de cuentas del 2019 sobre el año en curso 2018 sea más homogénea, más pertinente, de mayor calidad en todo el país. Con esa introducción, entonces, vuelvo la palabra a nuestra moderadora para... Doctor Bula, muchas gracias. Entonces, los dejo con la doctora Denise Miranda, quien llega a este espacio con la videoconferencia Transparencia y Rendición de Cuentas en los órganos de justicia. Doctora Denise, desde donde usted se sienta más cómodo. Bien. Buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, hablando sobre este tema que me parece sumamente importante. Cuando hablamos de gobierno abierto, tradicionalmente gobierno abierto se ha caracterizado por ser una iniciativa más del Poder Ejecutivo, y donde hemos visto países que se unen a la Alianza de Gobierno Abierto, hemos visto que los planes de acción y los compromisos se centran específicamente en acciones que emprende el Poder Ejecutivo para poder abrir la función y los servicios que presta la ciudadanía en búsqueda de estos principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. Así que para mí es un gran honor poder estar aquí, sobre todo después de la experiencia que ha tenido el Consejo de Estado en la implementación de sus compromisos dentro del Plan de Acción AGA para Colombia 2015-2017, que por cierto era un compromiso que nosotros denominamos un compromiso estelar, porque era un compromiso que vimos con mucha ambición. Y realmente hay un gran esfuerzo detrás de la implementación para lograr cumplir con las metas establecidas en este compromiso. Así que antes de iniciar, nada más mi expresarles que la Alianza de Gobierno Abierto está muy agradecida con ese esfuerzo, porque ese es un modelo a seguir y es un buen ejemplo para la región de cómo el Poder Judicial, la rama judicial, se puede también incorporar y sumarse a lo que conocemos como el movimiento de gobierno abierto. En los últimos años hemos visto que, especialmente en los últimos 2 años, hemos visto que más ramas judiciales y legislativas también se están sumando a gobierno abierto. Hay 2 formas en las que lo están haciendo. Una es creando sus propios planes de acción, en los que se compromete tanto el Poder Legislativo o el Poder Judicial con un plan de acción de gobierno abierto en actividades que desde su propia gestión pretende aumentar transparencia, participación y rendición de cuentas. Pero también está viendo que cada vez más la rama judicial y la rama legislativa se están sumando a el trabajo y el esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo, y presentan en conjunto un solo plan nacional, digamos un plan de gobierno abierto de país, con esta visión de lo que es el Estado abierto, no verlo como gobierno abierto como una acción exclusiva del Ejecutivo, sino que la apertura es un requerimiento básico en la gestión del Estado en su globalidad y en su totalidad.
Para gobierno abierto, el acceso a la justicia y la transparencia en la justicia es un elemento fundamental para que funcione gobierno abierto. Gobierno abierto está fundamentado sobre la premisa que el diálogo, el acercamiento entre la ciudadanía y la gestión pública es realmente ese puente y ese elemento que puede mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en ese sentido, no podemos obviar que un Estado, un país, no se rige nada más por una sola rama dentro de los tres poderes. Hay tres poderes y dentro de ellos es necesario que exista esa coordinación y que esos principios de transparencia, de participación, de cercanía, de apertura, sean principios que sean llevados transversalmente como un esfuerzo de Estado, como un esfuerzo de país. Y en ese sentido, hay, por ejemplo, Colombia ha sido uno de los pioneros incursionadores en esta visión de Estado abierto, también lo ha sido Costa Rica, y cada vez estamos viendo más países que se están sumando a esta visión holística de lo que es apertura y gobierno abierto desde una visión de Estado. Recientemente creo que, ya hablando más del tema de justicia, siempre hay muchos dilemas internos, ¿no? En términos de, bueno, cómo protegemos la independencia judicial, cómo protegemos la imparcialidad del juez en ese ámbito de apertura y de transparencia y de participación, porque hay ciertos límites dentro de ese ámbito, pero no significa que no pueden haber acciones que la rama judicial puede emprender. Y bueno, de hecho, un ejemplo es lo que el Congreso ha iniciado a hacer aquí en Colombia. Y lo importante, creo, de la rama judicial es que la rama judicial es por excelencia, por su rol, eso es un mecanismo de rendición de cuentas en la gestión del Estado como tal, porque es en la rama judicial donde los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos y pueden exigir la defensa de sus derechos frente a los abusos de la función pública o a los abusos de particulares o privados. Y en ese rol, la rama judicial entonces realmente es esencial para que el gobierno abierto no solamente sea un ejercicio de transparencia en el que brindamos información, que no solamente sea un ejercicio de participación en la que traemos a los ciudadanos, los acercamos, sino que toda esa participación, esa colaboración y esa información que se divulga, al final sea utilizada con el fin de mejorar la gestión pública desde todos los ámbitos, la gestión del Estado, con el fin principal de favorecer la vida de los ciudadanos. Hay diferentes formas en las que varios países dentro de la Alianza de Gobierno Abierto están, digamos, entrando a este tema de justicia abierta. Un caso muy particular, por ejemplo, es en la región de Murcia, España. Ellos han creado una estrategia de justicia abierta precisamente para los tribunales de justicia. Y esta estrategia es un eje transversal en su gestión y lo que buscan es precisamente adoptar esos principios de transparencia, participación y colaboración y rendición de cuentas para mejorar la gestión de sus tribunales. Otro ejemplo es en Liberia. En Liberia se está incorporando la ciudadanía y la participación ciudadana, la retroalimentación de los ciudadanos como un mecanismo para mejorar el servicio de administración de justicia, con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos en sus sistemas de justicia y los sistemas de administración de justicia. Ahora, y este punto es muy importante, porque a veces, como por default, cuando hablamos de gobierno abierto, pensamos inmediatamente en información, transparencia, divulgación de información. Y eso es un paso esencial y es importante que demos ese paso de crear esa apertura en términos de información, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer que van más allá de la información. Ese caso, por ejemplo, de Liberia, también se trata de mejorar la confianza de los ciudadanos y del público en la administración de justicia, porque en la medida que fortalecemos la confianza en los órganos que administran la justicia, también protegemos y fortalecemos la independencia de esta rama dentro del Estado. Y hay, lamentablemente, sobre todo en la región de América Latina, hay mucha desconfianza del Poder Judicial en muchos países, precisamente por un lado, realmente la falta de entendimiento, cómo funciona. También, pues obviamente han habido manipulaciones y muchos cuestionamientos sobre cómo se administra la justicia, el nombramiento de jueces. Entonces, es de preguntarse qué pueden hacer los poderes judiciales
para mejorar la confianza con los ciudadanos? Y la verdad es que la respuesta está: ¿cómo voy a confiar en algo que no conozco? Es darse a conocer. Poder dar con que la ciudadanía conozca qué hago, va a mejorar la confianza. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, pero sí es algo que se va construyendo y se construye sobre la base de la colaboración. Y ese es el principio fundamental sobre el que está creado Gobierno Abierto. Es ese principio de crear esa confianza, renovar esa confianza desde esa cercanía con el ciudadano, entre quien ejerce la función pública, quien puede medir o controlar o administrar esa función pública o el servicio público, y quién es el usuario beneficiario de ese servicio. Y ese sentido de colaboración es lo que rige Gobierno Abierto, y es donde la rama judicial puede realmente a tomar pasos para poder ir mejorando esa confianza en esta rama del Estado. Otro tema muy importante y que lo están abordando en diferentes países es el tema de empoderamiento legal. Más allá de la información, más allá de generar esa confianza, ¿qué rol juega la rama judicial para contribuir a ese esfuerzo de empoderar a los ciudadanos de sus derechos? Empoderar al ciudadano cómo exigir sus derechos. Y hay países que es lo que están haciendo, por ejemplo en Sudáfrica, en Filipinas, se está trabajando mucho con el empoderamiento legal, y ahí es una colaboración entre el Poder Judicial y organizaciones de sociedad civil, y lo que hacen básicamente es trabajar con grupos comunitarios, digamos, para o voluntarios legales, le llaman ellos, para llevar ese empoderamiento a las comunidades más relegadas dentro de sus países, ¿no? Que estas comunidades conozcan que hay procedimientos, que les protege la ley, que para eso están las instancias de justicia, para eso está la administración de justicia, para protegerlos. En muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, cuando se dan casos de abuso por ejemplo, las concesiones ambientales, eso es muy común, ¿no? Que afectan muchas comunidades muy retiradas, y las comunidades no tienen los mecanismos, no tienen la información, no saben cómo poder reivindicar sus derechos y exigir que se les respeten derechos y pueden hacérselos valer frente a grandes empresas y grandes intereses políticos también. Y de ahí que entonces el empoderamiento legal es una colaboración entre el Poder Judicial y las organizaciones de sociedad civil que trabajan en estas comunidades, puede ser un gran esfuerzo y pueden ser grandes iniciativas que pueden hacer una gran diferencia en cómo la administración de justicia llega a los más necesitados y cómo la administración de justicia sale de nada más pues el ámbito jurisdiccional y se va más enfocado al empoderamiento legal de los ciudadanos. En América Latina hay 10 países que han asumido compromisos de justicia abierta o de acceso a la justicia en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto. Colombia es uno de ellos. Estos compromisos hemos visto que tienden a 4 cosas muy particulares. Uno es ver la justicia como un servicio público, y en ese sentido se comprometen acciones que van en miras de mejorar el servicio de la administración de justicia. Otro tipo de compromisos que estamos viendo en el marco de justicia abierta es la transparencia proactiva como medio para habilitar el acceso a la justicia, que ese es uno de los enfoques que ha tenido el Consejo de Estado, es decir, aquí está todo lo que hago, me abro, estoy en línea, pueden ver las decisiones que se toman, cómo se toman, poner a disponibilidad de los ciudadanos en las resoluciones, ¿no? Especialmente para profesionales del derecho, eso es muy útil. Y ese es uno de los ejes que se está trabajando mucho. Por otro lado, Costa Rica es un ejemplo de apertura del Poder Judicial hacia sus usuarios, tratando de crear políticas de participación ciudadana dentro del Poder Judicial. Ahora, esto no es fácil, creo que este es uno de los ámbitos en que todavía hay mucho trabajo que hacer, porque no es fácil precisamente esa armonización y ese balance entre apertura, la participación y la misma función judicial que tiene el Poder Judicial. Y eso cuesta mucho, porque también cuesta mucho, cuesta mucho acercarse cuando el lenguaje es tan técnico y el lenguaje legal
a veces como que le hablen en chino a uno, un ciudadano no va a entender tal vez de plazos o que tiene un caso que cree que es completamente exigible su derecho, pero al final la resolución se va por la forma y no por el fondo, y entonces ahí es como cuesta explicar. Y luego ese tema de la participación ciudadana en el sistema de justicia, y eso es, por ejemplo, en Liberia, este es el caso de Liberia, que tienen sistemas con jurados tipo Estados Unidos, no como el sistema anglosajón, y entonces ahí lo que estaban tratando de hacer era cómo mejorar el conocimiento que tienen los ciudadanos para que cuando les toque su oportunidad de poder llegar a ser jurados, entonces que haya mayor conocimiento de cómo funciona el sistema y que realmente y tratar de incidir en mejorar la calidad del servicio desde el servicio que el ciudadano aporta dentro del mismo sistema de justicia. Y entonces esos son las diferentes áreas en las que estamos viendo más compromisos y más avances de gobierno abierto en temas de justicia. Pero definitivamente el área más grande y más fuerte que estamos viendo es el tema de la proactividad de la información, la transparencia activa. Y aquí quisiera hacer una acotación muy clara, y es la Alianza de Gobierno Abierto tiene sus 3 valores: la transparencia, la participación y la rendición de cuentas públicas. La rendición de cuentas públicas es un valor muy curioso, sobre todo para los países que hablan español, y yo lo vivo a diario porque mi trabajo dentro de la Alianza es evaluar a los países y cómo está su desempeño dentro de la Alianza. Y en los países de América Latina y en España, bueno, que usamos el término, no hay una traducción de la palabra accountability, que es realmente el valor que la Alianza originó, que esto es accountability. No hay una traducción al español de una palabra. El concepto que utilizamos es la rendición de cuentas públicas. Pero en español, la rendición de cuentas tiene, en esencia, es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de, aquí estoy yo, funcionario público, esto es lo que he hecho y he realizado en el ejercicio de mis funciones, y lo pongo a disponibilidad del ciudadano para que lo conozca del público, y usualmente llega hasta allí. Y entonces a mí me toca ser la mala de la película y tener que decirles, eso es una excelente iniciativa, es una iniciativa de transparencia, pero no es rendición de cuentas públicas, no es accountability, o sea, no cierra el ciclo de accountability que busca la Alianza de Gobierno Abierto. Entonces creo que ahí hay mucho que podemos hacer. Y me parece que en la rama judicial es donde realmente podemos ir transformando ese concepto, porque la accountability y la rendición de cuentas que nosotros buscamos y aspiramos es cerrar ese ciclo. Es funcionario, se abre, dice, esto es lo que he hecho, así me he desempeñado en base a estas funciones que tengo. Ciudadano tiene la oportunidad de escuchar, de conocer, pero también tiene la oportunidad de participar y decir, eso me gusta, eso no me gusta, eso me parece, eso no me parece, preguntar, cuestionar, comentar, contribuir a que ese funcionario mejore o que las funciones de ese funcionario mejoren, y que a raíz de esa retroalimentación, ese feedback que recibimos de los ciudadanos, que el funcionario pueda decir, a partir de ahora voy a mejorar en X, Y, Z, porque no está funcionando quizás la forma en que lo estoy haciendo, o porque son válidos los cuestionamientos que recibo del público. Y ahí entonces, por eso decía yo que la rama judicial es por excelencia ese mecanismo de rendición de cuentas, porque la rama judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional es quien puede deducir responsabilidad cuando hay un abuso en esa función pública, sobre todo en la función que tiene un órgano como el Consejo de Estado, que su función gira alrededor de su competencia administrativa. Entonces, básicamente, su rol es tan fundamental y tan importante para el servicio público que se presta a los ciudadanos, para la vida de los ciudadanos, porque son el ente que al final del día, cuando hay una vulneración de un derecho por parte en la función o la administración pública, en esos servicios es donde el ciudadano puede recurrir para poder exigir que haya una reparación de ese daño, que haya una revisión del acto administrativo, y eso
eso es en sí un mecanismo de rendición de cuentas. La rama judicial es un mecanismo por su naturaleza de rendición de cuentas públicas. Entonces, ¿cómo plantearnos como rama judicial qué podemos hacer para empoderar a los ciudadanos, para que los ciudadanos conozcan más ese rol, que entiendan más cuál es ese rol y que realmente sea... Y precisamente eso es lo que genera ese balance entre poderes, ¿no? Es decir, bueno, de aquí se exigen estos derechos y aquí se hace cumplir el marco jurídico que rige, la normativa que rige, y es pertinente. Y entonces eso es sumamente importante entenderlo, porque creemos que es importante que sepamos cómo ir más allá de los ejercicios de transparencia, y son un gran paso, porque de no existir, que existan. Eso es una transformación completa de las prácticas que usualmente se siguen en los diferentes países. Y el Consejo de Estado ha tenido no solo una apertura en términos de producir información que sea útil, pero también en esa cercanía y crear esos mecanismos y esos canales para que los ciudadanos puedan acercarse a conocer más qué hace el Consejo de Estado. Y tiene una función dual, que es su función consultiva y la función jurisdiccional. Y creo que también ahí en la función consultiva también tiene un gran papel que jugar en la gestión de conocimiento, en cómo mejoramos a través de ese conocimiento, a través de todas las opiniones que se generan, cómo eso trasciende al conocimiento público dentro, obviamente, del ámbito y las competencias que pueden darse sin exceder la normativa, pero cómo eso realmente alimenta el desarrollo de un país. Porque el derecho no es estático, el derecho debe ser dinámico, el derecho debe crecer según crece la sociedad. Y no olvidemos que vivimos en la era de la información digital. Hace unos meses yo escuchaba una entrevista que le hacían a la presidenta del Huffington Post, y ella decía: nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información como la que tenemos ahora, pero estamos inundados de información y carentes de la verdad. Y eso es cierto. Las redes sociales, la facilidad con la que la información fluye, o sea, una vez que ya salió, ya perdura, ya es en la eternidad, esa información va a existir. Y ver y creo que entonces hay aún más un llamado a que las instituciones públicas realmente entonces alcancemos y nos pongamos al día para generar la información que realmente deben tener los ciudadanos, para muchas veces aclarar situaciones que estamos inundando las redes sociales de información falsa. O sea, quien sea puede postear, yo hoy puedo postear una información y quién sabe si es verdad o es mentira. Y viene otro y contesta y dice otro y es quién sabe que es información verdadera o mentira. Entonces, aún más ahora la función es el Estado debe estar llamado a generar información veraz, a generar información real, en tiempo real, que informe y que cree y que pueda moldear la opinión pública. De lo contrario, estamos dejando que informaciones quizás no fundadas, sin fundamentos, información falsa, esté moldeando opinión pública. Y eso está incidiendo mucho en las decisiones que se toman y decisiones políticas que se toman. Miremos ahora, en las elecciones, han habido procesos electorales en muchos países que se han visto realmente afectados por esa cultura de información que tenemos. Entonces, ¿dónde está el rol que tenemos como Estado, como garantes, como entidades garantes dentro del Estado, de poder generar esa información y esa apertura? No se pueden dar el lujo de quedarse atrás, de no generar información que le sirva al ciudadano. Y ahí también entonces el siguiente reto es ese, es que sea útil la información, que la información tenga un valor público. Está muy de moda el tema de datos abiertos y que todo sea datos abiertos. Y entonces lo vemos ahora en la Alianza de Gobierno Abierto, en América Latina, en las Américas, incluyendo desde Canadá hasta Argentina. Hasta el año pasado, el 75% de los compromisos eran compromisos que tenían que ver meramente con producir datos, información. Y nosotros dentro de las evaluaciones que hacemos siempre preguntamos, pero ¿y para qué? ¿A quién les sirven estos datos? ¿Quién los va a utilizar? ¿Con qué sentido los van a utilizar? Entonces,
el primer paso es empezar en esa cultura de producir los datos. Instituciones públicas, en todos los diferentes poderes del Estado, entren en esa cultura de sistematicemos información, produzcamos estadística, produzcamos datos para que tengamos información veraz, porque esa es la información que informa decisiones. Y luego, ¿cómo le presentamos esa información a la ciudadanía de manera que les sea útil? Ayer nos reuníamos con, digamos, la comisión que en Colombia está dando seguimiento a AGA, para hablar un poco sobre la evaluación que hicimos del último plan de acción, 2015-2017. Y Colombia tiene 8 compromisos estelares. Es el país con más compromisos estelares en un plan de acción de toda la Alianza de Gobierno Abierto. Y el promedio de estelares, que estelares llamamos que son los compromisos buenos, por decirlo así, los compromisos modelos son los compromisos estelares. Y el promedio no llega a 2 en todo el mundo. Entonces tener 8 cuando el promedio es 2, eso es un estándar. También les digo, o sea, ya es como, ustedes ya se pusieron una barra de 8, ahora tienen que continuar en esa barra de 8 y el compromiso del Consejo de Estado es uno de esos 8 compromisos. Y estábamos revisando cuáles eran esos 8 compromisos. Y dentro de esos 8 compromisos habían varios compromisos que tienen que ver con apertura de datos, información. Y yo les decía, pero vean que no se trata de que los compromisos abrieron información ni que centralizaron o sistematizaron información. Se trató del tipo de información que abrieron. Medicamentos a un clic, por ejemplo, el Legal App, o sea, el tipo de información es lo que hace que la información sea útil o no. ¿Cuál es el valor público de la información? Entonces, en la rama judicial nuevamente es de preguntarse, ¿qué información es la que necesita el ciudadano? ¿Qué necesita el ciudadano saber? Y ahí es ver la administración de justicia también más allá de la función del juez y verlo como una institución y ver cuál es la necesidad, digamos, la necesidad legal, la necesidad de derecho que tiene el ciudadano y poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir como rama judicial a generar información que sea útil para que el ciudadano pueda satisfacer sus necesidades legales? Porque si es algo que creo que en el derecho es que todos lo vivimos. No hay una persona en el mundo que esté exenta de no tener una experiencia con la ley. Todos, o sea, nos regimos por la ley y todos necesitamos. Entonces necesitamos esa información. Y cómo entonces, ¿cuál es el rol de la rama judicial en aportar y contribuir a ese esfuerzo de generar esa información que le permita al ciudadano conocer sus derechos, conocer cómo exigir sus derechos, conocer cómo respetar los derechos de los demás, cómo cumplir con sus obligaciones dentro del marco del derecho? Y eso ayuda también a que la convivencia en sociedad mejore, porque no somos islas, no podemos vivir aislados y cada quien con su ley, ¿no? Vivimos en armonía y vivimos en un contrato social. Entonces, el rol de la rama judicial en eso es sumamente importante y ahí nuevamente vuelvo al tema del empoderamiento legal. Y en términos de la transparencia activa, es de plantearse eso, ¿no? Bueno, si vamos a crear información, a generar información, ¿qué información es la que necesita el ciudadano? ¿Para qué la necesita? ¿O para qué necesito yo generar esa información? Y hay que la labor, por ejemplo, de estos ejercicios de que las decisiones sean, o sea, que una vez que se tomen decisiones puedan ser publicadas y que la gente las conozca, que conozca el razonamiento de la decisión detrás de la resolución, es importante precisamente para construir confianza. Para construir confianza, porque como en todo caso, y lo hemos visto, justo yo soy hondureña y en Honduras hubo un caso muy sonado de un asesinato de un fiscal, de un exfiscal del Ministerio Público, y bueno, hubo tanto cobertura mediática del caso que realmente dividió la opinión pública. O sea, había gente incluso se dio también a inicios de un proceso electoral hace un par de años. Y eso influía, o sea, cuando ves que un candidato empieza a decir, como a llevar como bandera, como estar a favor o en contra de una posición, entonces ya ves el poder que tiene la opinión pública y en el ejercicio también de la función dentro de la rama judicial.
porque entonces ya se vuelve un debate público el actuar del juez. Y entonces todos era como, o estás a favor del Poder Judicial, porque el Poder Judicial actuó, o sea, resolvió a favor de, o estaba inculpando a un muchacho, y había mucha gente que creía que él era inocente y había otra gente que creía que él era culpable. Obviamente, la gente que creía culpable, que lo creía culpable, al final resolvieron condenarlo, pero la gente que creía que él era inocente, no dijeron, o sea, pobre muchacho, dijeron, el Poder Judicial es corrupto, aquí no se puede creer en la justicia, sin entender realmente, o sea, cuál es el razonamiento, y pone realmente a la rama judicial en una posición muy difícil, porque cómo explicas todas las aristas, todas las interioridades de un caso judicial, que también hay que proteger debido proceso, hay que proteger, o sea, se protege la víctima, se protegen las partes, pero no podemos obviar que hay una cobertura mediática de estos casos, que esos casos van a generar opinión pública. Entonces, ¿dónde está el rol de la rama judicial de poder generar información que permita a la ciudadanía realmente conocer cuál fue el razonamiento de la rama judicial, o sea, en esa resolución o en otras, o para que en lugar de decir, bueno, pobre muchacho, el caso fueron los abogados los que no lo defendieron bien, sino automáticamente decir, es que el Poder Judicial es corrupto y seguro al juez le pagaron para que resolviera condenarlo. Entonces, cuando se pierde, y eso es muy delicado, porque cuando ya no hay confianza en la rama judicial, ¿qué nos queda? Si es quien ejerce ese control sobre el Estado de Derecho en el que vivimos. Y eso es fundamental para Gobierno Abierto, en el objetivo que tiene Gobierno Abierto, la calidad de vida de los ciudadanos a través de principios que realmente son principios democráticos. Entonces, si no hay confianza en una rama, en la rama judicial, que es realmente quien ejerce ese peso y ese control y ese balance dentro del Estado de Derecho, no podemos hablar de Gobierno Abierto, no podemos hablar de apertura y no podemos hablar de confianza. Y yo ya creo que con eso puedo ir cerrando por si hay algún comentario, alguna pregunta. Y nada más como eso, recordar, continuar los esfuerzos de seguir publicando información, pero pensemos en cuál es el valor público que tiene la información que vamos a publicar, a divulgar, con qué sentido la estamos publicando, divulgando, y sobre todo, ¿qué podemos hacer más allá de la divulgación de información en términos de participación, de colaboración? ¿Cómo podemos acercar la rama judicial a la ciudadanía, a crear esos mecanismos de participación que al final lo que debería de buscar es que esa participación y esa colaboración de la ciudadanía sirva para mejorar el servicio de administración de justicia y la impartición de justicia, que sean los ciudadanos también que de alguna manera aporten a mejorar la administración de justicia en nuestros países. Muchísimas gracias. Doctora Denise, muchísimas gracias. Entonces abrimos en este momento una ronda de preguntas. Si alguien quiere formularle una pregunta a la doctora Denise, a la viceministra, al doctor Bula. ¿Sí? Bueno, ante todo, primero buenos días a todos los presentes y a los doctores quienes amablemente están haciendo esta conferencia tan importante. Mis dos preguntas van a la señora Denise Miranda. La primera es, usted nos hablaba del término anglosajón, que en estos momentos no lo recuerdo bien, que no tiene una traducción oficial en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿qué le falta a Colombia? Yo sé que estamos en un proceso de gobierno abierto, anticorrupción. ¿Qué le falta a Colombia para pasar de esa rendición de cuentas al término anglosajón, es decir, a que cumpla todos los presupuestos del término anglosajón? Y la segunda, el gobierno abierto ha tenido en cuenta a organizaciones civiles. Lo digo porque en nuestra audiencia hay una compañera que se llama Isabela, que participó o está participando en una escuela de incidencia y también tiene unos temas de corrupción importantes.
Entonces, ¿han tenido contacto con alguna organización civil? En este caso, por ejemplo, la Fundación Ciudadano Inteligente, que es una ONG chilena, que trabajan en esos temas fuertemente. Y en tal caso, ¿cómo lo han hecho y qué logros han impactado? Gracias. Muy buenas las preguntas. Sí. Bueno, es que la pregunta, pues claro, está formulada a la doctora Denise, pero yo quisiera contarle a la doctora Denise que hay una propuesta de traducción de accountability. Y se lo cuento porque yo soy el autor. Entonces, y es la que usamos aquí en la jurisdicción. Ha habido intentos de traducción, ¿no? Uno ha sido accountability como incluso como responsabilidad, la primera, pero esa es bastante débil, digamos. Después hubo una que fue responsabilidad, pero en mi opinión sí existe la traducción. El problema de que no existe la traducción es muy grave. Y es grave porque los lingüistas hablan de espacio semántico. Y pongo un ejemplo. Entre los Nucac en Colombia, una tribu que no conocía la civilización, digamos, no existe la palabra odio, por ejemplo. Y no existe la palabra odio porque no existe el espacio semántico para la palabra odio, porque no odian, sencillamente. Entonces, si no existiera el espacio semántico en castellano para accountability, esto sería terrible, digamos, sería terrible en términos de por qué no existe el espacio semántico, no porque no existe la palabra, sino la palabra es interpelabilidad. Es interpelabilidad porque cuando yo soy accountable, soy interpelable. Y el ejemplo que ponemos es bíblico. Entonces se le preguntó a Caín por la suerte de Abel, y él dijo: ¿acaso soy yo responsable de la suerte de mi hermano? Al decir eso, lo que dijo fue: no soy interpelable en ese dominio. Por supuesto que sí era interpelable, de hecho lo había asesinado, pero su respuesta fue: no soy interpelable en ese dominio. Entonces, la justicia, en este caso el Consejo de Estado, el debate que dio fue: ¿somos o no somos interpelables? ¿Y en qué dominio somos interpelables? Y esa es la tarea en que estamos, porque por supuesto que no somos interpelables en el dominio de negociar nuestras providencias o nuestros conceptos. Eso forma parte de la independencia del juez. En ese sentido, como lo dijo Denise con mucha claridad, hay una gran diferencia con el Ejecutivo. Son cosas distintas. De hecho, la propia expresión rendición de cuentas puede ser sometida a crítica. En un sentido muy general, rendimos cuentas, pero evidentemente no son cuentas de dinero, etc. Entonces, yo de una vez iba a hacer ese comentario, pero aprovecho la excelente pregunta para decir: hay una propuesta. La propuesta está escrita en varios documentos, digamos, académicos, incluso algunos publicados, y creo que vale la pena considerarlo. Es decir, ¿soy interpelable o no soy interpelable? Entonces la interpelabilidad tiene dos aspectos. Una es si, digamos, normativamente o desde el punto de vista de la norma positiva o de la moral, se considera que Denise es interpelable en determinado dominio. Y la otra es si Denise se considera interpelable en ese dominio o niega su interpelabilidad, ¿no? Es decir, es la famosa expresión popular. Y usted, ¿a mí por qué me pregunta de eso? Yo no tengo que ver con eso, ¿no? Entonces, ser interpelable o no ser interpelable es exactamente lo mismo que significa la palabra accountable o accountability en inglés, ¿no? Es decir, en esencia, ¿no? No me refiero a las definiciones burocráticas o legales, etcétera, sino en esencia se es accountable si se es interpelable. Pero aprovecho la pregunta para mencionar eso. No, y es realmente cierto, y solamente para aclaración me refería a que, o sea, no existe
dentro de, digamos, el ámbito de gobierno abierto y de la alianza, o sea, todavía, porque sí hay muchos académicos que han propuesto diferentes concepciones y conceptos de lo que podría ser accountability traducido en español y se vuelve en algo que es sumamente complejo. Pero, y luego va eso a tu pregunta de ¿qué le falta a Colombia? Yo creo que no es tanto que le falta a Colombia, creo que es que le falta a todos en la región de Latinoamérica, y es justo lo que él decía, entender que la rendición de cuentas tiene un elemento de interpelabilidad, y es, no solamente se trata de hacer un ejercicio de esta es la información, aquí te presento, porque en muchas ocasiones, así lo hemos visto en el Poder Ejecutivo, dice, sí, el ejercicio de rendición de cuentas de los funcionarios. ¿Qué es prácticamente eso? Una presentación de los logros que han hecho en su gestión y de lo que hicieron en su gestión. Pero ¿dónde está el elemento de interpelabilidad? Como decía él, a mí me encanta, ¿dónde está la posibilidad del control social sobre esa rendición de cuentas? Y eso es entonces, si a mí me preguntan así, ¿qué es lo que falta para que logremos dar ese salto de un ejercicio de transparencia a un ejercicio de accountability? Para mí es eso, es cómo incorporar el elemento de control social a ese ejercicio de transparencia y que exista la exigibilidad de responsabilidades ante el incumplimiento o no cumplimiento, o que exista la posibilidad de que hayan medidas correctivas a raíz de lo que de los aportes que pueden recibir en esa oportunidad. Hay un académico mexicano que él lo que propone precisamente eso, es que el accountability se tiene que entender como algo de 3 elementos. Es que el funcionario, pero aquí volvemos a lo mismo, se va como limitando al Poder Ejecutivo, entonces los demás poderes del Estado, ¿cómo se pueden como incorporar a ese movimiento? Y es que existe un funcionario que por la investidura de su función pública deba rendir cuentas, que a esa rendición de cuentas se le permita al ciudadano cuestionar, comentar, aportar, y que sobre la base de ese diálogo, esa interacción, se genere una responsabilidad o una medida para dar seguimiento a ese aporte que se dio en ese momento. Entonces es como un ciclo que otros llaman el feedback loop, y es como cómo cerramos ese ciclo de ejercicio de transparencia, participación y luego la responsabilidad que deriva de ese ejercicio, ¿no? De esa interacción y esa colaboración. Otro comentario. Entonces, si yo me siento interpelable, primero admito interpelación. Bueno, si yo me siento interpelable primero, eso significa que admito interpelaciones, no como Caín, ¿verdad? Es decir, no niego mi interpelabilidad de un dominio. Por supuesto que si alguien me preguntara a mí en este momento sobre por qué se retiró el señor Trump del acuerdo nuclear con Irán, pues yo no podría decir que no soy interpelable en ese dominio, ¿verdad? Pero temas del Consejo de Estado soy interpelable. Entonces, estoy obligado a responder. De hecho, acabamos de salir de una rueda de prensa en que hicimos eso, responder. Pero también, en términos de transparencia activa, si me siento interpelable, yo doy la información sin necesidad de que me la pidan. Entonces, como soy interpelable, por eso tengo página web. Como soy interpelable, por eso hago informe de gestión anual o rendición de cuentas, etcétera. Entonces, en tanto soy interpelable, si no, no se entendería por qué doy la información. Entonces, tanto la transparencia activa como la transparencia, digamos, reactiva o pasiva, son productos de una condición que es la interpelabilidad, ¿verdad? Y de hecho eso tiene que ver con la ética también, porque digamos, si uno va a un pensamiento de Einstein dice, porque es que interpelabilidad y responsabilidad van de la mano, ¿verdad? Por eso al principio se traducía como responsabilidad o respondabilidad o cosas como esas. Pero la responsabilidad es el contenido, ¿no? Entonces, la respuesta de Caín es, ¿acaso yo soy responsable, ¿no?, de la suerte de mi hermano por el contenido? Hubiera podido decir, ¿acaso soy yo interpelable por la suerte de mi hermano? Entonces, naturalmente, las personas abren su círculo ético
en la medida en que se sienten interpelables, ¿no?, por dominios más amplios. O sea, si yo creo que soy interpelable exclusivamente por mí mismo, pues tengo probablemente una personalidad y rasgos bastante egoístas, pero si yo me siento interpelable, por decirlo de alguna manera, por la ecología mundial, ¿no?, por el cambio climático, entonces, como soy interpelable por eso, tengo una conducta que deja menor huella ecológica en mi paso por la Tierra. Si yo me siento interpelable por la inequidad mundial, entonces tengo una conducta ética que tiene que ver con una dimensión solidaria que expreso en la práctica, etc. Einstein decía hay que ampliar el círculo, digamos, de la solidaridad, que es el círculo de la responsabilidad. Entonces, por eso es importante, me parece a mí, seguir trabajando alrededor de la interpelabilidad, porque tiene que ver con la ética en distintas dimensiones, ¿verdad? Distintas dimensiones. Sí, y solo rápidamente para contestar la pregunta, porque creo que la exministra tenía algo que decir. Sí, o sea, gobierno abierto funciona de esa manera, es una alianza entre sociedad civil y gobierno. De hecho, el comité directivo de la Alianza de Gobierno Abierto a nivel internacional está conformado por igual número de representantes de los gobiernos como por igual número de representantes de sociedad civil. Y sí es importante que aquí en Colombia, por ejemplo, uno de los retos que se está planteando la Comisión Haga, que es una comisión también que está conformada por sociedad civil y gobierno, instituciones del Estado ahora, porque están ampliando digamos, con esta visión de Estado abierto, es precisamente cómo atraer ciudadanos, jóvenes, estudiantes, a esas mesas de discusión. Y justo ayer ya estoy perdida un poco en el tiempo porque he andado viajando, pero estaba ayer en Panamá, ayer fue martes, sí. No, miércoles, estaba el martes en Panamá en un evento y justamente se para un joven y pregunta que cómo se puede involucrar él en Haga. Y un miembro de sociedad civil le preguntó, ¿y a usted qué le indigna? Y entonces el muchacho se quedó ¿cómo que qué me indigna? Bueno, si le indigna algo, entonces transforme esta indignación en acción. Participe de los espacios que le haga, porque ahí es donde usted puede contribuir, que ese algo que le indigna, porque a todos nos indigna algo, sea lo que sea, transfórmelo en acción, transfórmelo en propuestas. Y eso creo que ese es también el espíritu de la Alianza de Gobierno Abierto, es permitir abrir ese espacio para que todo ciudadano, porque todos somos sociedad civil al final del día, sociedad civil es tan amplio y tan diverso, y es solamente de encontrar estos espacios, y la Haga es una plataforma que puede brindar este espacio en el que puedas participar. Entonces, ahí que si hay un interés de parte de ustedes en continuar participando en Haga, ya María del Pilar o la comisión les informará cuáles serán los espacios para poder participar. Buenos días. Bueno, para contestar tu pregunta de manera puntual frente a qué ha ocurrido frente a implementación de política de gobierno abierto en Colombia y específicamente frente al proceso de rendición de cuentas completo o macro como lo está exponiendo Denise. Efectivamente en Colombia se han dado los pasos. Nosotros tenemos unos ejemplos válidos en este momento. Desde el Ejecutivo está a través de Urna de Cristal, que es un modelo de participación ciudadana que lo que busca es precisamente escuchar una vez se realiza ese proceso de rendición de cuenta por parte de las entidades que hacen parte del Estado, realizar esa retroalimentación, ese proceso de control social de una manera propositiva en torno a la exigencia en la calidad de la prestación de los servicios por parte del Ejecutivo. Frente a ese mismo proceso, modelos de participación que tengan el ciclo completo, tenemos 3 grandes regionales, que es lo que me parece a mí importante y es importante resaltar. Tenemos Nariño, el departamento de Nariño tiene un proceso muy interesante frente a lo que es un gobierno abierto participativo, que realiza procesos de control social y que además le genera a los ciudadanos ese empoderamiento, además de herramientas que le permitan ese acceso a realizar ese proceso de control social frente a la gestión de su entidad. Frente a lo mismo, y una plataforma muy similar, tenemos mi Medellín o, por ejemplo, mi Bogotá. Entonces, si me preguntan frente a ese ecosistema digital regional que tenemos nosotros en Colombia, ese proceso de capilaridad, frente a la implementación de una política estructural de gobierno abierto regional
que no basta con un gobierno abierto nacional en Colombia, sino toda esa capilaridad de esas diferencias regionales que nosotros tenemos. Creo que se han dado pasos agigantados frente al proceso. ¿Qué es importante además de eso? Esto requiere de líderes que crean en la tecnología. Los procesos de gobierno abierto se han podido establecer y estructurar de una manera con cimientos sólidos en Colombia, es gracias a la tecnología, a esa tecnología de la información y las comunicaciones, que son los que dan ese poder a un proceso macro, a un proceso que de verdad impacte el sistema de gestión de un Estado como el colombiano, para que se realice un ejercicio de esos y que obviamente genere ese impacto frente a ese control propositivo, que siempre va a ser propositivo, o ese es el deber ser de un ejercicio como este, que de verdad genere valor público, ¿de acuerdo? Es interesante el proceso porque, mire, antes era muy sencillo hacerlo, simplemente cuando el ágora griega se reunían pequeños grupos y podían realizar ese proceso de retroalimentación, y eres un símil, análogo pero símil. Hoy en día pues tenemos la tecnología para poderlo hacer a todos los ciudadanos, a todos los colombianos. Requerimos para eso líderes que impacten esos sistemas de gestión de cada una de las entidades, sea del Ejecutivo, de los órganos de control, de la justicia colombiana, porque es un Estado abierto. ¿Qué es lo que busca la implementación de una política como esta estructural en un país como el nuestro? Entonces, si tú me preguntas si hemos tenido y qué nos está faltando, nos falta impacto y capilaridad completa, porque no basta con que tengamos ejercicios regionales, 3 o 4, para de pronto no ser injusta frente a la identificación de esos procesos regionales estructurales, porque tenemos pasos. De acuerdo, hay estructuras que han generado avances interesantes frente a lo que es un proceso de gobierno abierto regional, precisamente, y voy a insistir con el regional, ¿por qué? Porque resulta que los ecosistemas digitales regionales impactan también temas como demográficos, uso de aprovechamiento por parte de ese ciudadano que es diferente, un ciudadano que tiene un uso de la tecnología y un aprovechamiento del mismo por apropio diferente en el Amazonas a como lo pueda tener frente a un ciudadano de Antioquia, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ese diagnóstico y ese contexto regional para que esa implementación de esa política de gobierno abierto regional impacte a ese ciudadano y obviamente impacte a ese gran Estado colombiano cuando ya nos vamos a subir al tema nacional. Bueno, una pregunta que nos formulan desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La transparencia implica también que las sesiones de los tribunales y las altas cortes sean públicas. ¿Es conveniente publicar datos personales como los relacionados con los bienes e ingresos en países como Colombia, donde hay serios problemas de seguridad? La pregunta es dirigida a la doctora Denise. Bueno, creo que ahí es donde entra también, y lo que hablaba al inicio, es que en ningún momento la transparencia puede ir en detrimento de otros principios, ni de garantías que son necesarios también para que funcione el Estado de Derecho. En ese sentido, yo lo que diría es, creo que depende, y es precisamente la rama judicial. Incluso eso es un proceso colaborativo, es decir, que la rama judicial como tal se reúna, se siente, analice y vea cómo va a ser transparente, en qué medida puede ser transparente. Perdón, que la rama judicial como en su institucionalidad se pueda reunir y determinar, estos van a ser nuestros estándares de transparencia, que es como lo que mencionaba aquí el doctor, que hicieron también en el Consejo de Estado, es decir, esta es nuestra guía del ejercicio de rendición de cuentas, y esto es lo que podemos hacer dentro del marco normativo, dentro de lo que nos permite el marco normativo, sin afectar la independencia de los jueces y la imparcialidad de los jueces, y porque no es de que cuál principio va sobre otro, creo que se trata de armonizar, y es cómo la transparencia es útil para un objetivo, y lo primero sería entonces establecer cuál es el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de que sean públicas o que se transmitan por Internet las audiencias?
¿Cuál es el objetivo? O sea, la transparencia no puede existir simplemente por transparencia. Debe tener un objetivo que debes informar, generar confianza. Si no va a cumplir ese objetivo, entonces es de realmente plantearse entonces cómo la transparencia contribuye a eso o coadyuva a ese objetivo de confianza, de fortalecimiento precisamente de esa independencia. Entonces de ahí que realmente depende primero de un ejercicio de análisis de cuál es el ámbito que tengo la normatividad que tengo para trabajar, no excederla, y cómo la transparencia se pone al servicio de eso para lograr objetivos, un objetivo claro de confianza, no tener ese tipo de objetivos. Entonces, claro, dependerá de la naturaleza de la audiencia, de la naturaleza del tipo de discusión que se dé, porque también hay que pensar, también en derecho hay que pensar también en la protección de las partes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no podemos vulnerar un derecho por simplemente hecho de ser, por la transparencia, ¿no? Mira, frente al tema de datos, tenemos derechos fundamentales y tenemos dos derechos que nos riñen. Esos derechos se vuelven complementarios y es el acceso a la información pública y el habeas data. ¿En qué momento riñen? Cuando afectan al colombiano, cuando afectan a la persona, ¿de acuerdo? Pero hay sinnúmeros de herramientas que me permiten, o metodologías que me permiten realizar esos procesos de apertura de los datos de una manera estructural y que no pongan en riesgo al ciudadano. ¿Esto qué significa? Existen herramientas o procesos como la anonimización, ¿de acuerdo? Y tú efectivamente puedes hacer uso de esos datos sin exponer, esa es la palabra, sin exponer a mi ciudadano. Pero por supuesto que tengo que soportar la información, tengo que generar un proceso de apertura, porque es que en Colombia estamos ante un Estado abierto, con una política de gobierno abierto, ¿de acuerdo? El derecho a la información es pública y hay una ley que así nos lo establece. Pero tenemos que cuidar a ese ciudadano frente al uso adecuado y debido de esa información a través de procesos como el que acabo de nombrar. Cuando decimos que estamos realizando procesos de apertura estructural dentro de cada una de las entidades del Estado, nos referimos a procesos de apertura de su misionalidad, ¿de acuerdo? De para qué está creada esa entidad. ¿Para qué se hizo la entidad? ¿Cuál es su misión dentro del Estado colombiano, dentro de ese sistema de gestión colombiano? ¿Y por qué está ahí prestando un servicio? ¿Cuál es su rol? Esos datos son los que queremos de esa entidad para poder hacer un uso y aprovechamiento y realizar un proceso de transformación de esos datos, para tomar decisiones basadas en datos que nos generen valor público y solucionen un objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, que le peguen y que tengan impacto social, y ahí podamos hablar de valor público. Eso es realizar un proceso integral frente a un ejercicio estructural de implementación de política de gobierno abierto en un Estado abierto como es el colombiano. Los datos son sensibles y siempre van a generar sensibilidad frente al uso inadecuado de los mismos, y por lo mismo hay que tener tanto cuidado con ellos. Es importante tener en cuenta las recomendaciones que hace Denise, no es realizar procesos de apertura y simplemente, sin ningún contexto, sin ningún tipo de análisis frente a lo que estamos realizando en apertura, simplemente por cumplir con la norma, realizar el proceso y aperturar. Claramente no. Esto requiere de un diagnóstico, y es un diagnóstico organizacional interno frente a lo que estamos haciendo, y eso involucra a todos esos roles estructurales que hacen parte de esa entidad para que ese proceso de apertura se haga conforme a los procesos de mitigación de riesgo, administración de riesgo frente al sistema de información en la que esos datos van a empezar a rodar y se van a empezar a comunicar
y se van a empezar a transformar. Espero que te haya quedado clara la pregunta. Buenas. Doctora Denise, queríamos hacerle una pregunta. Los tribunales y el Consejo de Estado están constantemente haciendo transparencia activa y publicando información al día de lo que sucede. Cuando ellos van a hacer las rendiciones de cuentas o cuando nos enfrentamos a este proceso de rendición de cuentas anual, es muy difícil compilar la información porque además de ser mucha, de pronto los jueces no tienen dentro de su formación la capacidad de organizar los datos estadísticos o los datos de una forma que sea al público muy accesible, que sea atractiva al público, que el público entienda realmente que no son solo cifras. Entonces, en ese punto la pregunta es, ¿cómo puede o si es viable una alianza donde un externo, puede ser la academia, puede ser una universidad, una facultad de ingeniería, se alíe con de pronto el tribunal o el juzgado, tome los datos estadísticas del tribunal y ayude a compilar esa información, ¿sí? Como un ejercicio comparado, que de pronto no queremos merme la autonomía propia del tribunal o el juzgado, porque los datos son de ellos, pero quieren encontrar una forma de acercarse a la ciudadanía y hacer esos datos mucho más atractivos. Definitivamente que volvemos al mismo tema de que una cosa es que la información existe, otra cosa es que la información sea útil. Y la utilidad de la información pasa también por cómo se visualiza la información y cómo se presenta la información. Creo que también sería un poco como injusto esperar que un juez, aparte de la labor que tiene como juez, también sea como un experto en gestión de información, ¿no? Y para eso es importante también entender que dentro de la rama judicial debe existir o debería aspirar a existir unidades o departamentos de apoyo o sistemas de apoyo o personal de apoyo precisamente para la gestión de esa información. Es un reto porque obviamente esa persona también que gestiona la información tiene que tener un mínimo conocimiento de la información que está gestionando. Una buena recomendación son precisamente las alianzas. Hay organizaciones incluso de sociedad civil internacionales que se dedican justo a ese tema de administración de cortes. Y precisamente para crear esos sistemas de información, para crear incluso lo que llaman como libros de jueces, que son básicamente es como una organización de la jurisprudencia, de todo lo que es digamos, en un tema específico, en una rama o en una materia específica, y todo eso es gestión de información, y definitivamente deben habilitarse los recursos para que se pueda hacer una gestión de información y manejo de la información que precisamente proteja de esos riesgos que hay, pero y también que pueda hacerla útil para que sea consumida por un ciudadano. Pero para eso también otra cosa muy importante, antes de empezar a producir información es necesario tener claro cuál es el objetivo de esa información y quién es el público meta, a quién queremos que utilice esa información, porque en virtud de quién la va a utilizar es que tenemos que pensar cuáles van a ser los canales a través de los cuales los vamos a presentar. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas al Consejo de Estado. Yo tengo una pregunta que está muy relacionada con lo que decía Carolina, simplemente porque desde que empezamos con el sistema como de rendir cuentas y de transparencia, nos hemos dado cuenta que hay un paso entre los informes de gestión grandísimos que entregaban las entidades y que eran libros interminables y que simplemente se quedaban de adorno en los escritorios, a rendiciones de cuenta, digamos, más detalladas. Pero en estricto sentido yo quisiera saber para AGA, ¿qué prima? ¿La calidad sobre la cantidad en materia de emitir la información, de dejarla abierta al público? Y otra cosa es, ahorita Denise tocaba un tema muy importante que es el tema del lenguaje, porque siempre hemos dicho, esa es la segunda parte de la pregunta, siempre hemos dicho que el destinatario final es el ciudadano, en últimas. Es decir, si hay filtros anteriores que serían las demás entidades públicas, los demás órganos, pero queremos que finalmente llegue al ciudadano y que el ciudadano sea el que nos pueda decir esto no me gusta, esto sí me gusta.
siempre se nos pone como título lenguaje ciudadano, pero ¿qué entender por lenguaje ciudadano o qué estrategias se pueden definir para que el lenguaje ciudadano sea efectivo? Porque uno escribe como abogado, pero uno no sabe si el ciudadano le está entendiendo realmente, así uno tenga la intención de escribir como un ciudadano despojándose de la profesión. Creo que hay dos partes para responder esa pregunta. Más bien le voy a devolver la pregunta. Yo creo que no es tanto para Haga que es más importante si la cantidad o la calidad, sino para el colombiano que necesita la cantidad o la calidad. Y cada caso, y por eso vuelvo al mismo tema, es un ejercicio de transparencia no puede existir por el mero hecho de ser transparente. Tiene que tener un objetivo, tiene que tener ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es el resultado que quiero lograr con divulgar esta información? Puede ser que al ciudadano lo que le interese saber es si está cumpliendo o no con sus funciones. Entonces, ¿para qué le voy a dar información sobre, no sé, presupuestos si quizás el objetivo es realmente dar a conocer sus funciones? O puede ser que el objetivo en el caso del Consejo de Estado sea que la ciudadanía conozca cuál es el rol del Consejo de Estado, qué es lo que hace, cómo funciona, y entonces la información, donde tiene que enfocar como la visibilidad de la información es allí. Y eso no va a ser no es algo permanente, va a ir cambiando porque las necesidades del ciudadano cambian, los objetivos cambian. Y creo que también ahí es importante que es bueno tener estándares y ir creando, partir sobre la base de estándares, pero también darse cuenta que van a haber errores, o sea, se van a equivocar, nos vamos a equivocar, se van a dar cuenta que tal vez la cantidad de la información era demasiado abrumadora o no se procesaba adecuadamente, que la información no contenía lo que indicaba que era el título de la información. Eso pasa mucho. Entonces, también, digamos, tener la humildad de saber que hay espacio para cometer errores, es una prueba y errores. Y por eso es bueno también el acercamiento con la ciudadanía. Y ahí es cómo incorporamos el principio de participación en el Poder Judicial. El tema es, yo quiero saber de la ciudadanía qué información es la que quieren de mí, qué información es la que necesitan de mí como rama judicial. Y si yo parto de eso, de ese input, de esa retroalimentación de lo que el ciudadano necesita de mí como rama judicial, entonces yo me planteo objetivos que la información que voy a producir y que voy a presentar va a ser en función de esa necesidad. Y esa necesidad de dónde viene, de quién viene. Entonces, el lenguaje que voy a utilizar es para que llegue que llegue a esa persona que está necesitando. Y luego el tema, pues, yo creo que a veces lo mismo con el tema con investigaciones. O sea, nosotros producimos informes técnicos sobre el rendimiento de los países en su desempeño con AGA y siempre es como, ay, son informes de 120 páginas, ¿quién lo va a leer? Y es como técnico, entonces siempre estamos como haciendo un esfuerzo de que sea más legible, pero yo hasta cierto punto le digo a la gente, bueno, sí, pero es que mi trabajo como evaluadora no lo puedo diluir por un objetivo comunicacional, porque esa no es mi razón de ser, ese no es mi objetivo. Si hay, entonces siempre les digo a los de comunicaciones, el trabajo de ustedes es comunicar en una forma que sea más amigable. Entonces ustedes transformen mi información en eso que ustedes necesitan para su objetivo, pero yo no puedo diluir el carácter técnico de mis informes en su totalidad porque no es mi objetivo. Mi objetivo es el aprendizaje, es una evaluación técnica, no va a perder eso. Y es lo mismo en el lenguaje, por ejemplo, legal. Una resolución va a ser una resolución y requiere el lenguaje legal porque es una cuestión de normatividad, es una cuestión de legalidad, de principio de legalidad. Entonces no nos podemos, obviamente hay cosas que se pueden mejorar en el lenguaje siempre. Yo recuerdo, yo trabajé en un proyecto con una jueza en Estados Unidos. O sea, si ustedes leen, o sea, son las resoluciones y las sentencias son una cosa así como que las escriben realmente súper, o sea, sencillas, no son nada, y luego ya llegó a Honduras para hacer una como capacitación y me tocó traducirle resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y se las entregué y me dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo la gente entiende qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? Si esto es ilegible, o sea, para un ciudadano común. Y yo, bueno, sí, pero los sistemas de legalidad son diferentes, ¿no? Entonces, no podemos tampoco, o sea, pretender sacrificar
el principio de legalidad ni la función de la rama judicial, pero sí por eso entonces debemos acompañarnos de equipos de apoyo que sí pueden tener ese objetivo sin sacrificar la naturaleza de la rama, ¿no?, del Poder Judicial. Doctora Elizabeth, yo tengo una inquietud. Sabemos que el viceministerio se ha transformado, ha pasado de ser un viceministerio TI a un viceministerio de Economía Digital. A mí me gustaría saber y que usted nos pudiera contar la estrategia, cómo cambió esa estrategia de gobierno digital, cómo se transformó para poder transformarnos y cumplir pues a ese viceministerio de Economía Digital. Bueno, para esto yo creo que se requiere un poquito de contexto. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones precisamente abierta a la transformación digital que está viviendo el país, se apoderó, digámoslo de alguna manera, de este proceso de evolución. ¿Y qué pensamos? Pensamos en realizar un ejercicio de direccionamiento estratégico que pudiera generar un valor público al final frente a la prestación del servicio, siempre aliados de la tecnología. ¿La tecnología por qué? Porque la tecnología es la que permite ese proceso de digitalización integral de los trámites para que haya una realidad de confianza digital y obviamente un uso por parte del ciudadano de la solución de esa problemática pública común. Resulta que ese ciudadano de hoy día es un ciudadano competente, es un ciudadano con competencias digitales muy fuertes. Estamos llenos de millennials, cada vez con competencias digitales más sólidas que exigen una calidad en la prestación del servicio por parte del Estado colombiano integral, ¿de acuerdo? Y asimismo había que realizar un proceso de implementación de política pública que permitiera eso. El ministerio se transformó, el Viceministerio de Economía Digital tuvo un viro total y parte de ese proceso es que el ejercicio de la dirección de gobierno en línea, que en su momento solo tenía el front del Estado, acoge otro proceso que era el back del Estado, es decir, los procesos internos del Estado en una sola dirección. Y esa dirección es la de gobierno digital, que es la que actualmente dirijo. Esa dirección de gobierno digital es una transformación de la política. Y la política solo se centra en dos componentes. Y es TIC para el Estado y TIC para la sociedad. Con una cosa muy sencilla, una característica muy sencilla, y es lenguaje común. Un lenguaje fácil, un lenguaje para todos. Así que una de las compañeras que nos preguntaba frente a cómo hablarle a alguien sin dejar de ser técnicos, y para eso requieres un relacionamiento muy cercano con el ciudadano. Tienes que escucharlo. Y esos modelos de participación son fundamentales para ello. Tu estructura profesional es más sólida en el momento en que subes y bajas. Y cuando yo lo digo de manera coloquial, subir y bajar es con muchísimo respeto. Es que te tienes que hacer entender, porque eso demuestra precisamente tu solidez, que eres sólida como profesional, porque te haces entender bajo cualquier escenario, ¿de acuerdo? Y precisamente eso es lo que busca un gobierno digital, llegarle a toda esa capilaridad regional sin importar estratos sociales, sin importar condición social, sin importar si es del Ejecutivo, si es de un órgano de control, si es de la justicia colombiana o si es del legislativo, ¿de acuerdo? Ese TIC para el Estado busca eso. Ese TIC para el Estado es un Estado competitivo, proactivo, un Estado que esté avante a todas esas exigencias que tiene ese TIC para la sociedad, que es ese ciudadano empoderado, ese ciudadano digital, ese ciudadano competente, ese ciudadano que te exige prestación del servicio. Esa política se transforma y la política anterior, la de gobierno en línea, buscaba automatizar procesos. Entonces buscábamos era que cada entidad del Estado generara digitalización interna de procesos internos para prestar un servicio. Entonces lo que chequeábamos nosotros, nuestro indicador de medición, frente a si estábamos funcionando o no, era simplemente atender y lo dábamos por hecho, pero no de solucionar.
una política de gobierno digital y el proceso de transformación que ha tenido la política es eso. Como tenemos a un ciudadano en la mitad, el corazón de la política es el ciudadano, entonces aquí nuestro indicador de si está funcionando o no esa política es la solución. Y si le estás pegando a esa necesidad de ese ciudadano, que puede ser en salud, puede ser en educación, puede ser en saneamiento básico, puede ser frente a la justicia, puede ser frente a un órgano de control, puede ser frente al legislativo. Para el ciudadano hay una sola cara de Estado. Nosotros, todos los servidores públicos o todos los que hacemos parte del Estado, somos ese Estado para ese ciudadano. Para ese ciudadano no se detiene a pensar tú de dónde estás. Tú eres parte del Estado y por ende exige de ti muchísima competencia, porque estás ahí para solucionarlo, no para atenderlo. ¿De acuerdo? Yo creo que ese es el corazón de una política de gobierno digital, y eso lo hace a través de 3 elementos transversales que lo vuelven súper fuerte. Y obviamente ahí están las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces los abogados me preguntan, oiga, ¿pero cómo? Mira, lo hacen de manera natural y no se dan cuenta. Sobre todo los millennials, los nativos digitales. Tú debes ser nativa. Los nativos digitales nacieron con eso. Entonces, cuando miras los 3 elementos transversales que tiene la política, son interoperabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la interoperabilidad? La interoperabilidad es que esta entidad que me presta el servicio de salud se hable con esta entidad que me presta el servicio de educación. Yo necesito un trámite con el Estado para que me certifique ambas cosas, ¿de acuerdo? Para el ciudadano necesita ese Estado prestándole el servicio del certificado o del trámite. Él no se detiene a pensar que este es salud y que este es educación. Es un Estado inoperante para él, porque no le está solucionando, no atendiendo, ¿de acuerdo? Para que lo atiendan, él vaya a hacer la fila. Él quiere que le solucionen. Otro elemento fundamental es la seguridad digital. Resulta que estamos en un proceso de transformación. Ya el relacionamiento con el ciudadano no es análogo, ¿de acuerdo? ¿O es difícil que sea análogo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros tenemos que estar preparados para esos ciudadanos que son diferentes, y por eso la política tiene una característica que es la segmentación. Yo tengo que tener claro con quién me estoy relacionando. Tú, cuando te relaciones con tus ciudadanos, tienes que segmentar, lo haces de la manera más respetuosa del mundo, de una manera humilde, escuchando, sabiendo qué necesita. No es lo mismo lo que te va a necesitar una señora de 60 años, que igual es tu ciudadana y tienes que solucionarle, que el joven de 20, que también es un ciudadano al que también le debes solucionar. Pero la forma en que te vas a relacionar con ellos a través de la prestación de tu servicio es distinto. Con uno análogo, con las calidades de tus competencias como abogada digital, y con el otro digital, con tus competencias como líder digital. Mira lo que acabo de decir. Y eso es lo que hace la diferencia en una política de gobierno digital. La confianza digital se logra por un elemento fundamental, y es una prestación del servicio integral, y eso exige de nosotros competencia digital. Tú no puedes tener un proceso digital dentro de la entidad en la que tú trabajes si tú no eres competente para hacer uso de ese proceso interno digital y que puedas prestar el servicio al ciudadano de manera digital conforme a como ese ciudadano lo está exigiendo. Al final, esos 3 elementos transversales hacen que desde el back, o sea, desde donde estamos prestando en las entidades, sea digital. Hay que tener 5 propósitos. Entonces la política dice, oiga, como no es atender, sino solucionar, dígame qué va a solucionar, qué es lo que va a hacer. Y le vamos a generar valor público. Oiga, pero ¿y cómo se genera valor público? Solucione problemáticas normales. Si usted está en salud a través de ese proceso de transformación digital, ¿de acuerdo? Porque en salud también se necesitan abogados, ¿no? En educación, abogados. En TIC, adoramos los abogados que sepan de regulación de TIC, ¿de acuerdo? Y así, todos, y tal como lo decía Denise, y como lo decía el magistrado, el derecho, los abogados hacen parte fundamental de nuestro relacionamiento normal, que se vuelve cotidiano,
¿De acuerdo? Dentro de esos propósitos también tenemos algo que es fundamental y es la toma de decisiones basadas en datos. Entonces tú haces todo eso, TIC para el Estado, TIC para la sociedad, que son esos dos componentes de la política, los elementos transversales que son ¿cuáles? TIC, ¿de acuerdo? Entonces la interoperabilidad para que las entidades se comuniquen, los procesos se puedan comunicar y pasen la información, que haya confianza digital, obviamente porque se requiere, y la confianza digital va a requerir también temas técnicos, ¿no? Vas a requerir un modelo de riesgos de seguridad digital y ahí es donde tú analizas si los datos que estás exponiendo en apertura son los que debes aperturar o no y cómo. Y para eso, pues mitigas riesgo consultando, ¿de acuerdo? Mira que todos estos elementos estructurales son fundamentales para que seas ese abogado competente digital que necesita este momento nuestro país que está viviendo un proceso de transformación digital. ¿Y cuáles son esos 5 grandes propósitos? Pegarle algo fundamental, toma decisiones basadas en datos. Un abogado digital que toma decisiones, porque como tiene los elementos en apertura, puede tomar decisiones basadas en datos y no cometer errores, o mitigas el riesgo de error. O por qué no hacer un análisis predictivo, como en el que en este momento se está adelantando a través del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Es importante que ustedes sepan proyectos importantísimos que se están surtiendo y liderados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente al tema de analítica de datos, análisis de datos de tutela. Pero si quieren ahorita hablamos un poquito de eso. Y todos esos propósitos de pegarle de manera directa a la toma de decisiones basadas en datos, o por ejemplo, tú poder realizar una solución a raíz de ese proceso de transformación del dato, o simplemente tú, a través de eso, impactar un ecosistema y volverlo sostenible. Cuando realizas una implementación de una política de gobierno digital integral, que obviamente tiene dentro de la sangre, del ADN de la política, el gobierno abierto y el Estado abierto, porque se basa en la información para todos los colombianos, ciudadanos competentes digitales con conocimiento de la información, obviamente la prestación del servicio va a requerir muchísima calidad, va a requerir de servidores muy competentes, en este caso de abogados absolutamente digitales y competentes, ¿de acuerdo? Y obviamente muchísima calidad y obviamente una seguridad digital absurda. La seguridad digital se vuelve un elemento fundamental de un gobierno abierto o de una política de Estado abierto en un país como el colombiano, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos son los que hacen parte de esa evolución que ha tenido el Viceministerio de Economía Digital para estar avante a estas exigencias que tiene cada vez más el proceso de transformación digital, no solo de Colombia, sino del mundo. Colombia no se está quedando atrás y es importante que ustedes lo tengan claro. Es importante que conozcan la información, es importante que tengan conciencia sobre a lo que se están enfrentando una vez pasen a la implementación de a través de sus estructuras profesionales de esos procesos en la justicia colombiana. Muchas gracias. Un anuncio de la parroquia. Doctor, le quité el sonido, perdón. El miércoles 15, próximo miércoles, a las 2 de la tarde. Perdón, gracias. El martes 15, excusen, a las 2 de la tarde se hace la presentación en sociedad, digamos así, del nuevo buscador del Consejo de Estado. Y el nuevo buscador está albergado también en una página web rediseñada para facilitar, digamos, el acceso a toda la información que brinda el Consejo de Estado. Hay páginas web en la mayoría de los tribunales ahora, estamos buscando que haya en todos los tribunales del país, que por supuesto estén conectados con la página web del Consejo de Estado. Y yo quiero recalcar que evidentemente tenemos una tarea compleja por delante, que es reducir la extensión de las providencias que a veces son en nuestro medio excesivamente extensas, ¿no? Repite mucha jurisprudencia anterior, etcétera. Hay una cultura legal que ha ido extendiendo las providencias más que, ¿no?
Y lo que dice la viceministra, una frase de Oppenheimer, no la actual sino la de mediados de siglo, dice: lo que se concibe bien se enuncia claramente. En la mayor parte de los casos, las personas que dominan un tema tienen una gran capacidad para enunciarlo a la vez de manera sucinta y de manera clara. De manera que quiero, digamos, suscribir eso, que es una tendencia mundial, a que el lenguaje de las providencias judiciales, sin perjuicio de que hay un área técnica que es ineludible, no podemos pasar por encima de incluso de expresiones que en el fondo facilitan la comunicación, la excepcionum ad impleti contractus, el indubio pro reo, etcétera, pero eso es posible también ponerlo en un lenguaje accesible para la gente. No sé si ya levantamos. Yo entonces querría darle las gracias a las doctoras Denise, que viene de Haga, Washington, ¿verdad? De alguna manera, para decirlo de manera simple, y a la viceministra. De paso nos muestran cómo la juventud, porque son bien jóvenes estas doctoras, tienen un gran compromiso por la transparencia, por el buen uso de las tecnologías, y hemos podido ver cómo los asuntos no son simplistas, es decir, no es sencillamente abrir información, sino es teleológico, es con un y cómo evolucionan las cosas en nuestro país y en el Ministerio de las TIC. Ha habido una clara evolución, digamos, que va enriqueciendo la manera como el Ministerio administra, digamos, para nuestro país el tema de el avance en materia de tecnologías de la comunicación y de la información, es decir, cómo lo conceptualiza, etcétera. Nosotros seguimos entonces aquí en el Consejo de Estado en nuestra actitud de aprender de nuestra propia práctica y naturalmente de todo lo que se va desarrollando tanto en el Ministerio como en la Administración Central de Haga, que se hace, digamos, para todo el Estado colombiano. De hecho, se ha dicho que es posible que se pase de Alianza para el Gobierno Abierto a Alianza para el Estado Abierto, de manera que no genere la confusión de que es solo el Ejecutivo. Y, por supuesto, Denise, de toda clase de consejos y aportes que nos puedan hacer también ustedes. En lo que a mí respecta, quería simplemente volverles a agradecer su presencia esta mañana, ya quienes están aquí presentes, por supuesto a la audiencia en streaming, a los tribunales han estado viendo esto, muy interesados, ¿no? Porque ellos contribuyen con el Consejo de Estado en el mejoramiento de nuestros procesos de rendición de cuentas, de manera que hoy ha sido muy útil lo que ustedes nos han aportado. Muchísimas gracias. Gracias.